queremos encontrar que la derivada de f de x es igual a 2 cosenos hiperbólicos inversos de 5x. Además de identificar la fórmula derivada correcta, también es importante reconocer que f de x es una función compuesta y, por lo tanto, para encontrar la derivada, tendremos que aplicar la regla de la cadena. Observe cómo, para nuestra función, la función interna sería 5x. Entonces, si echamos un vistazo a nuestras fórmulas derivadas, aquí está la que involucra la función inversa del coseno hiperbólico. Observe cómo la fórmula derivada ya incluye la regla de la cadena, donde u es igual a la función interna. Y por lo tanto, la derivada con respecto a x es igual a un producto donde el primer factor es igual a la derivada de la función externa, evaluada en la función interna. Y el segundo factor, u', es igual a la derivada de la función interna. A algunos libros de texto les gusta escribir esto como una sola fracción, donde u' está en el numerador, pero me gusta de esta forma porque enfatiza que estamos aplicando la regla de la cadena. De nuevo, mirando hacia atrás en nuestra función, vamos a dejar que la función interna de 5x sea igual a ti. Entonces podemos pensar en nuestra función como 2 cosenos hiperbólicos inversos de ti. Entonces, de nuevo, si u es igual a 5x, sabemos que vamos a necesitar u' para aplicar la regla de la cadena. U' es la derivada de 5x con respecto a x, que sería solo 5, lo que significa que nuestra función derivada, f' de x, será igual a 2 veces la derivada del coseno hiperbólico inverso u, que es igual a 1, dividido por la raíz cuadrada de u al cuadrado, donde u es 5x, menos 1, veces u', que ya encontramos es 5. Nuevamente, observe cómo hemos aplicado la regla de la cadena aquí, donde esta es la derivada de la función externa, evaluada en la función interna. Y los 5, estos 5, es la derivada de la función interna. Avancemos y limpiemos esto. F' de x es igual a, 2 por 5 sería 10. Dividido por la raíz cuadrada de, 5x al segundo sería 25x al cuadrado, y luego menos 1. Entonces, esta sería nuestra función derivada. ¿De acuerdo? Espero que hayas encontrado útil esta explicación.